Muy buenas tardes, bienvenido a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves, tenemos jueves de oración, damos una prédica y a las 9 de la noche oramos, pues por ahora cada quien desde su casa. Así que si gustas participar, me puedes escribir y te mando las peticiones de oración. Hoy vamos a ver un tema que espero que puedas terminar de escucharlo, porque a lo mejor el inicio sea un poquito extenso y puedas de alguna manera no querer seguir escuchando, ¿no? Pero me encantaría y sería de gran bendición que terminaras de escuchar este tema que es muy importante para toda la humanidad. Entonces el tema se llama Hay una mala y una buena noticia. ¿Cuál quieres primero? Y creo que a todos les ha pasado que de pronto llegan las buenas noticias a tu vida. De hecho, buenas, malas. Por lo general se dice que las malas noticias son las que llegan primero. ¿Por qué? Porque se comparten con diligencia, ¿no? Y las buenas noticias pues llegan como que con más calma. ¿Por qué? Porque no es algo que sea de vida o muerte. Cuando hay una noticia de vida o muerte, pues es más rápida la buena noticia pues que la mala, porque por ejemplo, si alguien está a punto tal vez de morir en un hospital y de pronto dan una buena noticia, inmediatamente se hace llegar a los familiares que están interesados por la vida de ese ser querido, ¿no? Ahora, si la noticia fuera contraria, pues esa mala noticia se piensa mucho más en cómo darla, en cómo pasarla, en cómo hacer llegar esa mala noticia al familiar del ser querido, ya sea desahuciado o ya sea fallecido, ¿no? En lo espiritual, pues tenemos una muy buena noticia, pero es necesario que sea acompañada de una mala noticia. Así que solo conociendo esta mala noticia podemos comprender que hay una muy buena noticia. El Evangelio de la Gracia de Dios en Cristo Jesús significa las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. Pero no podemos recibir las buenas razones por el cual es una muy buena noticia sin antes escuchar la mala noticia de nuestra posición, de nuestra realidad como seres humanos, ¿no? Y la mala noticia de nuestra realidad, de nuestra posición, es que todo el ser humano que nace en este planeta está en la peor posición que se pueda encontrar. Es terriblemente feo porque el ser humano está totalmente sentenciado a una condena en un lugar horrible, el más horrible que puedas. Es más, ni siquiera tu imaginación puede comprenderlo. Y ese lugar es para sufrimiento eterno. Esto significa que estamos, toda la humanidad, presos perpetuamente a recibir el castigo del pecado. ¿Por qué? Por el pecado que fue dado desde Adán, que es la desobediencia a Dios. Esa desobediencia de Adán y Eva fue cometido en el jardín del Edén, pues prácticamente es el paraíso, el primer paraíso. Y la humanidad, pues por ser descendientes de Adán y Eva, tenemos ese ADN, ese pecado que nos condena a una muerte espiritual, a una muerte física y a una eternidad en el lago de fuego. Entonces son muchas las malas noticias que estamos viendo acá, pero aún no terminan. En el capítulo 3 de Génesis, del primer libro de la Biblia, Génesis, podemos ver que Adán y Eva fueron manipulados por Satanás. Adán y Eva fueron engañados por el mal, sin embargo, a ellos no les importó desobedecer a Dios por seguir el juego de Satanás. Como Satanás se había rebelado contra Dios, de alguna manera Satanás incita a las personas a que se rebelen contra Dios. Adán y Eva pues fueron en contra de Dios, siguieron lo que Satanás les dijo y obviamente fueron en contra de Dios. Y Dios obviamente les había dicho que esto no lo hicieran. Sin embargo, no les importó y lo hicieron. Comieron del fruto del bien y del mal. En los versículos 17 de Génesis 3 en adelante, Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquí estamos viendo que por causa de Adán la tierra es maldita. Y luego dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. O sea, aquí estamos viendo que por causa de Adán, la muerte física entró al ser humano. El ser humano no iba a morir físicamente, pero aquí vemos que por causa de él entró la muerte física. Luego dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí podemos notar que por ser Eva madre de todos los vivientes, somos descendientes de Adán y Eva. Y Dios los condenó a ellos al dolor, al sufrimiento, a ganar los alimentos con el sudor de su rostro y a morir físicamente, terrenalmente. Y esto es heredado por todo ser humano, porque venimos de ellos. Es heredado por todo ser humano. En el siguiente versículo dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es un punto muy importante. Dios vistió a estos dos seres humanos. Después de haberse revelado, los vistió. Y es lamentable que el hombre solo quiera desvestir a la mujer y la mujer solo quiera desvestirse cada vez más. Cada día que pasa, cada temporada que viene, cada vez está peor esto. Entonces no comprenden que esto es parte de rebelarse contra Dios. El ser humano no quiere entender que esto es pecado. Por eso el apóstol Pablo habla del pudor, de la modestia, del decoro. Y el pudor es asociado a la vergüenza de la desnudez, al recato de la exhibición de la propia figura y la modestia a lo material. Entonces, las palabras decoro, las palabras pudor y la palabra modestia describen la vestimenta que Dios desea en el hombre y en la mujer, la cual se constituye en una forma universal, es irrefutable y debe ser obedecida, porque una persona que profesa piedad debe de vivir así. Y aún continuamos en Génesis, estamos en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que el ser humano no puede justificarse de las faltas que siguen cometiendo. ¿Por qué? Porque él ya discierne qué es bueno ante Dios y qué es malo ante Dios. Ya tiene el conocimiento, ya tiene una conciencia que separa lo bueno de lo malo y que lo puede de alguna manera identificar. Ahora, dice en la siguiente cita, ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Aquí estamos viendo que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Dios Trino. Y esto quiere decir que el alma no puede morir. El alma es creada eternamente, no puede morir. Pero sí puede sufrir, sí puede perecer por la eternidad. Entonces aquí estamos viendo que el cuerpo dice que va a ir al polvo. ¿Por qué? Porque fue creado del polvo e irás al polvo, dice el Señor, cuando mueres. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos fueron expulsados del Edén y ya no podían vivir por la eternidad, porque ya no podían tomar del fruto del árbol de la vida. El espíritu que Dios les había dado, por el cual se podían comunicar con Dios, por el cual tenían esa comunión con Dios, pues murió. Se acabó esa comunión que tenían con Dios. ¿Por qué? Porque Dios obviamente es un Dios justo y fue desobedecido. Es un Dios justo, es un Dios santo y no puede evadir su propia justicia, porque Dios es un Dios recto, es un Dios santo. Por eso el ser humano tiene un corazón ahora intangible, ese corazón que dijimos que es la conciencia, que son la voluntad, los pensamientos, las emociones, todo esto involucra el corazón intangible, que está inclinado a la maldad, que es perverso, que solo Dios lo conoce. Esto está escrito en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Y es por eso que el ser humano no puede estar cerca de Dios, aunque diga que lo está. No puede, porque su corazón perverso lo aleja constantemente. Entonces él puede decir que está, pero no lo está. Él solo está diciendo de labios para afuera que está cerca de Dios, que conoce a Dios, pero las evidencias de lo que su corazón piensa y lo lleva a ejecutar no mienten. Sus pensamientos, sus actitudes, sus conductas, sus lujurias, sus codicias, sus idolatrías muestran claramente que no están
ni creyendo, ni cerca de Dios, ni buscando a Dios con el corazón. Solo es de labios para afuera. Entonces esas son las malas noticias que puede escuchar el ser humano. De hecho son del ser humano, porque el ser humano está prácticamente muerto por sus delitos y sus pecados. Romanos capítulo 5 versículo 12 lo dicen y lo reafirman. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si vemos en Romanos 3 versículo 10 al 12 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Aquí Pablo está afirmando que realmente no hay uno que realmente tenga esa disposición de corazón buscar al Señor, porque tiene un corazón perverso, porque hay ese pecado en el ADN y obviamente el ser humano está inclinado hacia la maldad. Entonces estamos ¿qué? Condenados. Toda la humanidad, no hay uno que no, todos estamos condenados, no tenemos comunión con Dios, estamos totalmente apartados de Él. Todo lo bueno que pueda haber en nosotros ante Dios es inmundicia, lo hemos hablado antes. Así sean obras moralmente buenas, es inmundicia ante Dios. ¿Por qué? Porque tenemos en ese ADN ese pecado que traemos desde que somos concebidos. Romanos 3:23 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo mismo, nada podemos hacer, estamos totalmente perdidos, estamos caminando directamente a un precipicio, directamente a ese lugar de tormento que ni siquiera es para nosotros, sino que está preparado para los ángeles rebeldes, para Satanás y sus ángeles rebeldes. Entonces, en ese lugar van a sufrir por la eternidad y lamentablemente el ser humano está yendo a un lugar que ni siquiera es preparado para él, pero allá se está dirigiendo. Todos los seres humanos están como esas filas que hacen para subir al camión, están yéndose a ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque nos seguimos rebelando contra Dios. Toda la humanidad está condenada a recibir el peor castigo que pueda haber en la mente del ser humano. Ni siquiera le llegamos al imaginarlo. Y para terminar de empeorarlo, estamos de alguna manera sujetos al mal. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando pasó esta desobediencia, él tomó este mundo como su reino. Al desobedecer a Adán y Eva, este mundo está manipulado por Satanás y sus demonios, y de esa manera él vela e impide que veamos realmente la luz de Dios. El ser humano no sabe lo que es estar realmente sin la bondad de Dios, sin la gracia de Dios, porque aún en esa condenación en la que estamos, hay una gracia que sigue siendo derramada por Dios. Por ejemplo, hay el oxígeno para que respires. Hay realmente el sol, la luna. Realmente podemos tener esa bendición de poder sembrar y que dé fruto. Tenemos el agua, tenemos los ríos, los mares. Tenemos muchas bendiciones que están derramando. Podemos realmente respirar, porque si no tuviéramos ese aire, no pudiéramos respirar, nos moriríamos. Podemos tener los alimentos, podemos tener un techo, podemos tener muchas bendiciones que aún sigue siendo derramada, pero no lo vemos como que viene de Dios. ¿Por qué? Porque el mal nos tiene cegados. Así que es claro que el ser humano no tiene ni idea de lo que conlleva a darle la espalda a Dios, lo que conlleva a darle la espalda al Mesías y su evangelio, ese evangelio de la gracia. El lugar de que la humanidad está llamando como un descanso cuando Él muere, no es lo que creemos. El ser humano habla lo que no sabe. No sabe que sin Dios, como su Dios, no como un genio de la lámpara que frotas y te da deseos, sino como su Dios, sino como el Dios eterno. Si realmente es ese Dios, y realmente para esta persona, a ese que llamamos Dios, no creo que sea ese Dios que dice la Biblia, pero sin Él en nuestras vidas, a eso que llamamos descanso cuando muere uno, es lo contrario. Es lo contrario, es un lugar donde se va a ir a sufrir, no a descansar. Es triste cuando decimos, ya descansó nuestro ser querido. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos? Pero nos hacemos, o perdón dicho, nos creemos cosas que no están en la Biblia, que Dios no dejó. Dios
Dios dejó mucho revelado en la Biblia, pero nosotros no tenemos esa inclinación a buscar realmente la sabiduría de Dios, a buscar el plan de Dios, a conocer a Dios. No tenemos esa educación porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados no nos los enseñaron. Pero tú tienes ya una conciencia, tú ya disiernes qué es bueno y qué es malo, y tú ya puedes elegir buscar de Dios. Entonces, ese lugar que nosotros creemos que es un lugar de descanso, es un lugar donde se va a sufrir sin descanso, donde seremos atormentados por nuestra propia conciencia y no podremos hacer nada porque nos va a acusar de que rechazamos el evangelio, que rechazamos a Dios, y no podemos hacer nada ya que no habrá oportunidad, no habrá escapatoria, es más, no habrá ni siquiera un poquito de misericordia de Dios. Entonces esto es peor que una película de terror en la cual tratas de escapar del terror, del dolor, y no puedes hasta que tal vez lo logras o terminas de alguna manera mal o sales del sufrimiento. A diferencia de una película de terror, esto es real y es peor que en las películas porque es un sufrimiento por la eternidad. No termina, no para como una película de hora y media. Sigue, es por la eternidad. No hay descanso del tormento, no hay sueros o medicinas para el dolor, no hay lapsos de descanso. Vamos a querer desaparecer, vamos a querer morir y no podremos. Vamos a querer desintegrarnos y no podremos, porque ese es el castigo por la desobediencia a Dios, por darle la espalda al Señor y su evangelio. Es un castigo por la eternidad. Esta es la mala noticia, muy, muy mala noticia. Y es lo peor que puede ocurrirle al ser humano. Porque el ser humano no puede hacer nada para ganarse el cielo. Aquí lo dice el Señor en la Biblia. No puede hacer nada. No puede obtener perdón de pecados con el hecho de ir a confesarle a un hombre pecador sus pecados. No puede. No hay poder humano que pueda librarlo del infierno. No hay nadie en este mundo que te pueda librar. Ni juntos, ni haciendo algo. Nada te puede librar del infierno. No podemos hacer obras de caridad. No podemos ganarnos el cielo. No podemos hacer nada. Estamos totalmente perdidos. Como decía Isaías cuando él vio la gloria de Dios. Isaías tuvo una imagen. Realmente vio vio en visión. Dice Isaías capítulo 6, versículo 5 en adelante. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Él vio en visión la gloria de Dios. Y dice, entonces, ay de mí que soy muerto. Al ver la gloria de Dios, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías vio la gloria de Dios, vio el resplandor de la gloria de Dios, vio la santidad, ese fuego consumidor, y se vio él mismo frente a ello inmundo. Y cuando vio la gloria de Dios se vio inmundo, se vio sucio como un vil gusano que se está revolcando entre el fango. Este hombre de Dios, Isaías, se vio así ante Dios. Y si él se vio así, ¿qué oportunidad tiene uno? ¿Qué oportunidad tiene la humanidad? Si ni Isaías podía alcanzar el cielo, ni Isaías podía hacer algo de obras para ganar esta gloria o estar ante Dios, ni Isaías siendo generoso o entregando su vida en sacrificio podía ganar el cielo y estar en la presencia de ese Dios glorioso. No podía ir al cielo, ni siquiera este hombre. El apóstol Juan, cuando lo llevaron prácticamente como al cielo, le revelaron en el cielo y empezó a llorar Juan. ¿Por qué? Porque estaba viendo algo que le estaban revelando que era triste. Y dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 4, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Y así en la tierra no hay un ser humano que sea digno de salvarnos de esa condenación eterna. No hay quien nos pueda ayudar, estamos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que estamos condenados a sufrir por la eternidad. No hay esperanza, estamos sentenciados a sufrir por la eternidad cuando llegue nuestro día de morir. Ahora te pregunto, ¿puedes ver la realidad del ser humano, tu realidad? ¿Puedes palpar con esta evidencia bíblica la condena perpetua de sufrimiento en el infierno? Esto que estamos viendo solo revela la condición de la humanidad, su condición, su realidad. Toda la humanidad se encuentra ¿en qué? En medio de un tenebroso, de un lugar de tinieblas, en medio de la profundidad de los abismos, donde reina y gobierna el mal, donde somos escoria delante del Dios Altísimo, verdadero y eterno. Entonces, ya que empezamos a comprender lo terrorífica y mala noticia que realmente recibe la humanidad, en la cual está la humanidad, ahora es cuando te vamos a presentar la buena noticia. Muchos se preguntarán, ¿puede haber una buena noticia en medio de tal calamidad, en medio de tremenda catástrofe? Déjame mostrarte a través de la Biblia las evidencias de que sí hay una buena noticia. Dios dio una buena noticia y tienes que escucharla. Es una gran bendición, fíjate, que Dios resulte ser un Dios trino. Es una gran bendición que además de ser un Dios trino, es un Dios justo. Somos realmente la humanidad afortunados porque este Dios de la Biblia es el Dios que creó el universo, es el Dios que Adán y Eva desobedecieron a su orden. También es amor, también es misericordia. Y la gran bendición es que Él es movido por la compasión. Cuando vio esto terrorífico que le espera a la humanidad, porque Él es un Dios justo, fue movido a compasión, fue movido a dar la oportunidad de que la humanidad sea salvada de esa condenación que es irrevocable, que tiene que suceder. Y es una gran bendición ver surgir la luz de Dios, ver surgir una esperanza. ¿Por qué? Porque surge un verdadero Salvador, Pero es una salvación personal, no puede ser colectiva o para toda la humanidad. Colectiva me refiero a que se salva tu madre y por ende te salvas tú y toda la familia. No, esto es personal. Y la humanidad es personal para cada uno. Aunque esto es para todos, no todos la toman, no todos la valoran, más bien la ignoran, la rechazan y Dios no obliga a nadie. Dios ¿por qué no los obliga? Porque Dios no quiere robots. Dios quiere que tomen la decisión, que vean la gloria de Dios, que vean la gracia de Dios, que vean la misericordia y la compasión y que vean el amor. Porque Dios hizo lo más grande y lo más difícil. Hizo que realmente sea posible ser salvados. Entonces, el ser humano no puede, pero Él lo hizo posible. Así que ahí en la cruz, ahí ves a Cristo, ahí ves la misericordia, ahí ves la compasión, porque se movió a hacer algo, fue en acción, y ahí ves el amor de Dios derramado para la humanidad. Dios, recuerda que es justo. Y Dios tiene que ejecutar esa condenación, porque si no fuera cumplida, sería un Dios corrupto. No sería santo, no sería justo, no sería confiable. Pero Dios tiene que cumplir, su justicia tiene que ser derramada porque es un Dios justo, porque es un juez correcto, porque su justicia es perfecta y no tiene margen de error. Entonces, Dios no será un juez corrupto porque pueda ser sobornado o porque alguien se pone a llorar o porque alguien está ya sufriendo. No, Dios no puede ser sobornado ni corrompido por lágrimas, ni por obras, ni por lo que sea que hagas. Dios es íntegro, Dios es recto, así que Él cumple lo que dice y la justicia es algo que se tiene que cumplir. Todo lo que Él es, su carácter, sus atributos, su santidad, su justicia, nos da esa confianza de que nos lleva a ver que Dios es
realmente confiable, de que Dios realmente nunca falla, porque podrán fallarnos todos, pero Dios nunca falla, Dios no. Así que al ver a la humanidad que estaba condenada a perecer, Dios cumpliría su justicia, pero al mismo tiempo ya dio una esperanza, dio una promesa de esperanza. Y vamos a verla en Génesis capítulo 3, donde estábamos antes, versículo 14 y 15, donde dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estamos viendo la mega buena noticia que está dando el Señor, porque esta es una noticia en la cual Dios promete que desde ese lugar del Edén promete un Salvador. Un Salvador con símbolo de victoria, donde dice que Él va a aplastarle la cabeza. Y esto es símbolo de victoria. Y la serpiente le herirá en el calcañar. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor se impulsaba. En la cruz no se moría por los clavos, sino se moría por asfixia. Porque la posición en la que te encontrabas hacía que no puedas respirar. Entonces como estás colgado, tenías que impulsarte con el calcañar para respirar. Y aquí estamos viendo la promesa del Salvador para dar salvación al ser humano. Prometió victoria a Dios sobre el mal y lo cumplió. Su promesa fue cumplida. La segunda persona de la Trinidad vino, encarnó, se hizo hombre y tomó el lugar de esa humanidad pecadora. Pagó con su muerte en la cruz. La segunda persona de la Trinidad fue el sustituto de toda la humanidad pecadora. Y al ser el sustituto, Él recibió por la humanidad el castigo que merece la humanidad, la ira de Dios. Él recibió el dolor, Él recibió por el pecado ser aplastado, recibió todo el dolor de todas las almas que irían al infierno. Él recibió ese dolor, Él fue aplastado con la ira justa de Dios Padre, y Dios Padre no hizo excepción porque sea su Hijo, porque Él es un Dios justo y dio el pago, la ira, el castigo que tenía que merecer la humanidad sobre su Hijo, sobre el sustituto. No sobre ti y sobre mí, sino sobre Él. Le dio Dios con toda su ira al unigénito Hijo, quien se dio voluntariamente en sacrificio, en rescate por nosotros, rescate de pecadores. Esos pecadores ahora que reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no solo de palabra, nada más hablar, sino de hechos, con evidencias, con fruto de arrepentimiento, con fruto de haber nacido de nuevo, con el corazón abierto y el alma derramada a los pies de Cristo. Ese que se comprometa con el Señor verdaderamente, porque recuerda que Dios no puede ser burlado. Él sabe quién en verdad lo hace de corazón y quién no. Así que ese que verdaderamente rinda su vida, que realmente se comprometa, ese va a ser salvado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser salvados? Recuerden que el espíritu del hombre estaba muerto, porque el Señor Jesucristo, de hecho, le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo entre el 1 y 21, que tenía que nacer de nuevo, y esto se estaba refiriendo a en espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu desde Adán y Eva fue muerto, lo dijimos hace un rato. Entonces, solo el Señor podía perdonarnos y darnos al espíritu. Entonces, cuando te arrepientes y cuando rindes tu vida al señorío de Jesucristo, el Señor te bautiza con el Espíritu Santo, porque ha habido una regeneración, te ha imputado su justicia, te ha dado ese nacimiento de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, esto que estamos hablando, ¿no es acaso una muy, muy grande buena noticia? O sea, es más que buena, es maravillosa, es asombrosa y es increíble. O sea, no creíble, pero realmente lo es. Que el mismo Dios nos haya dado las oportunidades de buscarlo y encontrarlo a través del Evangelio, a través de la palabra.
No dejó otra cosa. Él dejó su evangelio para buscarlo, para encontrarlo. Que Cristo haya tomado tu lugar y el mío, siendo viles pecadores, inmerecedores de su gracia. ¿Quién daría su vida por rescate de asesinos, de idólatras, de lujuriosos, de codiciosos, de avaros, porque su avaricia causan daños colaterales, muertes y otros daños más? ¿Quién daría su vida por gente así? Él la dio por todos. Él la dio por todos. ¿Quién moriría por gente mala? ¿Quién moriría por gente que te hace daño? ¿Quién moriría de veras por gente que te está de alguna manera robando, te está atacando, está hablando mal de ti, te está injuriando? ¿Quién daría su vida por alguien que te hace daño? ¿Quién? ¿Quién tomaría tu lugar? ¿Quién tomaría ese lugar donde recibirías una terrible y un horroroso castigo? Te recuerdo que Él fue inmolado, Él fue aplastado por la ira de Dios. Cosas que no se vieron tangiblemente, pero cayeron sobre el Señor Jesucristo. Maldiciones, enfermedades, todo el Señor lo aplastó con su ira, con un golpe sobre Él, como si le hubiera dado con los mismos planetas del universo al Señor Jesucristo. La mano de Dios dio el castigo. Como podemos de alguna manera ilustrarlo, como si viéramos el panorama en una casa, en un hogar, donde el padre o la madre terrenal le da a sus hijos, le da sus nalgadas. ¿Por qué? Porque sus hijos están descarrilados y tienen que corregirlos. Está haciendo algo que puede causar daño para él mismo, y por eso el padre y la madre toman la decisión de castigar y le dan con la mano. Imagínense, Dios Padre, Dios, este universo está en sus manos, y le dio con todo, airado le dio con todo, porque era con todo para la humanidad pecadora, pero lo dio a su Hijo, dio el justo castigo. A diferencia del padre y la madre terrenal, obviamente que el padre corrige a su hijo porque su hijo lo está haciendo las cosas malas. Pero en este caso, no el Señor Jesús hizo las cosas malas. Nosotros, la humanidad necesitaba ser castigada. Era justo que sea castigada, merecía el castigo. Pero Cristo fue el sustituto, y todo ese castigo fue sobre el sustituto. Cristo, el único sustituto, fue el Señor y el único Salvador, Jesucristo. No sé por qué te enfocas en otros salvadores. Si Él fue el único que tomó tu lugar y el mío, y quien recibió el castigo que merecíamos. Entonces, ¿qué esperas para tomar con diligencia esta buena noticia y buscar sin cesar al Señor mientras pueda ser hallado? El Señor Jesucristo es el único Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre. Y te voy a ilustrar más o menos cómo está tu situación sin Cristo, o sea, por no tener un encuentro con el Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 1 al 44, allá vemos un ejemplo de esa que podría ser tu realidad. Realmente vamos a ilustrarlo. Haz de cuenta que es tu realidad. Aquí vemos a Pablo, que estaba con Aristarco, que estaba con Lucas, y habían 267 más personas en una embarcación en alta mar. Entre esos 267 estaba Julio el centurión, y unos soldados y unos prisioneros, más el capitán del barco y sus tripulantes. En el versículo 20 Pablo dice que un poquito antes del 20 estaban siendo azotados. En el versículo 20 dice Pablo que estaban siendo acosados por una tremenda tempestad. O sea, fueron totalmente azotados. El barco estaba a punto de destruirse. Tanto fue tan terrible esta tormenta que ellos dicen que habían perdido las esperanzas de salir con vida de esa situación. Esta es tu situación actual. No te has dado cuenta, pero estás a punto de ser destruido. Si mueres, vas a sufrir eternamente. Esta es tu situación actual, esta es tu realidad. Pero hay la buena noticia. Pero tienes que buscar y escuchar el Evangelio, tienes que leer tu Biblia, tienes que corroborar
con tu Biblia la verdad que se está hablando de Dios ahorita. En el caso de esta tripulación que vemos con Pablo, que está en alta mar, que está a punto de ser destruida y van a morir, Dios envía un ángel en el versículo 23. Dios envía un ángel donde Dios les concede la salvación. Dios les dice que serán salvos. Dios lo mismo ha hecho con la humanidad. Dios ha enviado a su Hijo y ha dejado un evangelio para que a través de él conozcamos al Salvador, conozcamos a Dios, conozcamos su plan. Entonces Dios ha dado a su Hijo amado, Dios el Padre lo ha dicho, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo glorificó al Padre en todo momento, en todo pensamiento, en toda actitud, en toda acción, y en su muerte en la cruz aplacó la ira con su sacrificio. Su sacrificio que hizo en la cruz fue olor fragante ante Dios Padre y trajo complacencia. Por eso el Señor Jesucristo fue elevado, fue levantado, ascendió y está a la diestra del Padre, está intercediendo por los que ahora ya son convertidos y por los que quieran convertirse. Esto es para todos, pero no todos quieren. Los que decidan, los que tengan la convicción porque están escuchando la palabra y quieran convertirse, el Señor es el que está mediando, Él es el único que está intercediendo y puedes ser rescatado de tu situación y tu realidad actual. Entonces, todo está en que tú dispongas tu corazón, en que tú pidas, busques y llames, porque todo aquel que pide recibe y todo aquel que busca halla y todo aquel que llama se le abre. Esto está en Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. El Señor Jesucristo es representado en Isaías como ese carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando la boca de Isaías, y se dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. El Señor aquí es representado, ese carbón está representando al Señor y al Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es Dios y hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios, es hombre y Él es el único mediador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es por medio de Él. En el Evangelio de Juan 14:6 está. Él es el buen pastor. Y el buen pastor, Él dijo que da su vida por las ovejas. Él es quien vino y dio su vida. Él es quien ha venido a dar vida para que la tengan en abundancia a través de su cruel muerte y su increíble y majestuosa resurrección. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el que da vida al mundo. El que rinda su vida al Señor Jesucristo nunca tendrá hambre, dijo el Señor. Nunca tendrá sed. Jamás tendrá sed. Él es el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Los cabritos que sacrificaban solo cubría el pecado por un año. Dios lo quita, lo desarraiga, perdona, te deja limpio, blanco y te imputa su justicia, la cual te hace estar acepto ante Dios Padre. Él es el Cordero inmolado que puede abrir los sellos. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, porque ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dios es digno, Él es el Señor y Él es digno. El Señor Jesucristo es digno de tomar ese libro y de abrir sus sellos porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. Y dice allá, de todo linaje y lengua y pueblo y nación nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No solo te está salvando, te está dando bendiciones que ni imaginarías. Estás siendo un sacerdote, un rey, pero no para que te infles, porque te pueden desinflar por el Señor, sino para que seas más humilde, porque esto nada tienes méritos de ello. Solo Cristo. ¿No son hermosas esas buenas y grandes noticias? Esa es la buena noticia, porque el Señor Jesucristo recibió
recibió el castigo, recibió la ira y aún así la tiene detenida. La recibió el castigo, pero la tiene. ¿Por qué? Porque esa ira del Padre en el día postrero va a ser descargada sobre el que siga empecinado en no querer escuchar el Evangelio, en rechazar al Señor Jesucristo, el que no quiere arrepentirse de corazón, el que no quiere disponer su corazón. Esa ira va a ser vertida sobre ellos. Y no es que uno quiera, ay, mira la maldad, no, sino que es la advertencia. Por eso el Señor está usando a personas de todos lados que eran viles como yo y los ha levantado para dar este mensaje, para que no perezcas, porque si tú decides rechazar, no tienes ni idea de lo que es sufrir allá. Todo aquel que no se convierta a Cristo, que no es un hacedor de la voluntad de Dios porque no se compromete con Él. Yo sé que esto trae vergüenza, pero está bien estar avergonzado, pero que esta incomodidad no haga que no lo busques. Al contrario, busca a Dios. Tú eres un vil pecador como lo fui yo. Y el Evangelio nos muestra nuestra realidad. Viles pecadores, gusanos que se enlodaban en el pecado, que es inmundicia para Dios. Entonces todo ser humano, así sea moralmente bueno e íntegro, es un vil pecador que requiere ser salvado de la condenación eterna. No hay uno que no. Y es por la gracia de Dios que hay la oportunidad de ser salvados, hay la oportunidad de recibir misericordia y oportuno socorro. No debes de dilatar, rinde tu vida al Señor Jesucristo, escucha su Evangelio, lee la Biblia y ruega a Dios que te salve en el nombre del Señor Jesucristo, porque si no, ya sabes lo que le espera al ser humano desobediente, rebelde. Ese lugar fue hecho para los demonios, para Satanás y sus demonios. No vayas a ese lugar por ser rebelde. Rinde tu vida a Cristo. El Señor Jesucristo no solo quiere salvarte, quiere darte muchas bendiciones. Ya lo vimos ahorita. Quiere darnos bendiciones espirituales. Quiere bendecirnos también en esta tierra, en nuestros caminos. Y no estoy hablando de riquezas, aunque puede darlas, pero no nos enfocamos en ello porque Él nos enseñó que no es bueno enfocarse en ello. Si vienen porque Dios las quiere enviar, es para su reino. Entonces, enfócate en el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Entonces debemos de buscar al Señor diligentemente, como cuando te dicen, oye, vente por una herencia. Rápido. Busca al Señor, porque si no vas a perecer. Entonces el Señor está realmente esperándote, está siendo paciente, pero no tenemos la vida comprada, es tan frágil, no sabemos cuánto vamos a vivir. Hay jóvenes que ya murieron, hay bebés que ya murieron, hay ancianos que mueren, ok, pero no todos llegan a ser ancianos. Y con esta pandemia más frágil todavía. Entonces no dilates. El Señor quiere bendecirte siempre y cuando estés dentro de su voluntad. Dios siga derramando su gracia y no se termine pronto, para que tú, estamos orando por ti, tú puedas ser redimido y puedas gozar de las bendiciones que Dios quiere darte. Que Dios bendiga tu vida grandemente.